señoría, esta representación social con fundamento en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 309, 313 y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales solicita dicte auto de vinculación a proceso en contra del imputado Felipe Loredo Ribamontán por los hechos con apariencia de delito de homicidio calificado en contra de quien en vía de responder al nombre de Juan Carlos Villaverde Marina solicitó que se base en los siguientes hechos. El día 13 de enero del año en curso, a las 9:50, el señor Juan Carlos acudió al campo de tiro de las Sillas, ubicado en Campestre, Villoasisa, Estado de México, en compañía de su progenitora, la señora Ana Lucía Marina Asturias, de su esposa Margarita Misanas Patras y de sus amigos Felipe Loredo Ribamontán y Pedro Alcántara Marbella, para practicar tiro y caza de venados. Es al filo de las 12:50 que la señora Margarita y Ana Lucía, en compañía del señor Pedro, van a buscar la sombra de un árbol, debido a la insolación que sufría la progenitora del hoyo occiso. Y es aquí, su señoría, donde se presume que el señor Felipe Loredo Ribamontán privó de la vida al señor Juan Carlos Marina Villaverde con su propia arma, una escopeta calibre 12 marca Vertix Sporting. Al filo de las 13 horas es cuando escuchan una fuerte detonación por arma de fuego y al llegar al lugar de los hechos encuentran tirado en el piso sin vida al señor Juan Carlos Villaverde Marina con una mancha de sangre en el pecho y al señor Felipe Loredo Ribamontán a un lado. Su señoría, lo anterior encuentra sustento en los datos de prueba recabados por esta fiscalía, como son las entrevistas, en las cuales la realizada a la señora Ana Lucía y al señor Pedro, de fecha 14 y 13 de enero del año en curso, son coincidentes en el tiempo, modo y lugar en que fue cometido dicho ilícito. También, su señoría, la entrevista de la señora Margarita, de fecha 13 de enero, hace referencia a que el pasado 15 de agosto del año 2016, entre el imputado y la víctima, había ocurrido una acalorada discusión, motivo de los comentarios que realizó el señor Felipe acerca de la relación que habían mantenido sentimentalmente tiempo atrás, dicha relación que ocurrió antes de su matrimonio. Esto, su señoría, coincide también en la declaración del señor Felipe Loredo Ribamontán, en la cual dice que estuvo en el lugar de los hechos, que estuvo con las personas antes referidas y que tenía en su radio de acción y disposición un arma de fuego calibre 12, marca 1110 Remington. Su señoría, como es referido anteriormente, la señora Ana Lucía y el señor Pedro dicen que es imposible que se pueda tratar de un accidente, pues el señor Felipe lleva más de 15 años practicando la cacería y ha sido campeón 2 veces en torneos estatales, además de que es excelente manejando armas. Esto encuentra sustento en el dictamen criminalístico del perito Anselmo Olivesa, el cual dice que ambas armas de fuego presentaban un correcto funcionamiento y además habían sido accionadas recientemente. El dictamen químico por el perito Antonio Lauro concluye que se encontraron muestras de bario, pólvora y antimonio en las huellas dactilares del señor Felipe, lo cual aquí, su señoría, hay que recalcar que hace referencia a que él recientemente había accionado un arma de fuego. Y en el último dictamen, su señoría, el cual es en dactiloscopía, señalan que los indicios marcados como 4 y 5 se encontraron en el arma de fuego del señor Juan Carlos Villaverde Marina, arma con el que fue privado de la vida. Por esto, su señoría, es que se le atribuye al señor Felipe Loredo Ribamontán el hecho con apariencia de delito de homicidio calificado, previsto y sancionado en los artículos 241 y 245, fracción cuarta, con la califica de traición, pues violenta la amistad que tenía entre él y la víctima. Su señoría, se le atribuye una conducta dolosa y es un delito consumado instantáneamente. Así, su señoría, el grado de participación que se le atribuye es el de autor material. Encontramos apoyo en la tesis de rubro 2013-273, en la cual dice: vinculación a proceso en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio por parte del Ministerio Público, corresponde a este la carga de la prueba y la comisión del ilícito. Por lo que, su señoría, esta representación social reitera su petición de
hacer vinculación a proceso por parte del señor Felipe Loredo Ribamontán con fundamento en el artículo 19 y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto. En atención a lo manifestado por parte de la Fiscalía, le solicito, su señoría, la no vinculación a proceso a mi cliente, el señor Felipe Loredo Ribamontán, ya que no se desprenden datos que comprueben que éste cometió el hecho con apariencia de delito. De igual modo, esto en base en el artículo 19 constitucional y los artículos 307 y 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales. A consideración de esta defensa, la Fiscalía no ha presentado datos de prueba suficientes que permitan acreditar que el señor Felipe Loredo Ribamontán haya cometido el hecho con apariencia de delito ocurrido el día 13 de enero del presente año, aproximadamente de las 13 a las 13:30 horas en las inmediaciones del campo de tiro Las Sillas, lugar donde practicaban tiro y caza de venados. Es aquí donde ambos se quedaron solos respecto a sus demás acompañantes cuando el señor Juan Carlos se detuvo a revisar su arma, ya que manifestó que un insecto estaba obstruyendo el buen funcionamiento del cañón de la misma, de marca Vertex Sporting calibre 12, momento en el cual ésta se accionó sola. Es aquí donde el señor Felipe escucha la detonación y ve caer el cuerpo de su amigo. Es con base en los siguientes datos que desestimaré el dicho de la Fiscalía. En primer lugar, en el acta de entrevista a la señora Ana Lucía Marina, esta menciona y asegura que el imputado fue quien cometió el hecho con apariencia de delito de homicidio calificado. Esto es imposible, ya que ella no se encontraba a una distancia en la cual pudiera asegurar el hecho que ella menciona. También habla de que el imputado tenía una mancha de sangre proveniente de la víctima en su ropa, hecho que tampoco es confirmado por ningún peritaje. Asimismo, la Fiscalía hace mención acerca de la relación sentimental que mantuvieron el imputado y la viuda de la víctima, la señora Margarita Micenas Patras, de la cual se desprende en su entrevista que esta relación fue hace ya 2 años y que si bien hubo un conflicto a raíz de ello, este fue arreglado el día 4 de octubre del 2016. En segundo, con base en el dictamen en criminalística realizado por el perito Anselmo Olivenza, perito en balística, se señala que dicho casquillo percutido marcado como indicio número 1 pertenece y fue disparado por el arma de fuego tipo escopeta calibre 12 marca Vertex Sporting que pertenece al hoyociso Juan Carlos Villaverde, marcado como indicio número 2. Esto demuestra que dicho proyectil fue disparado por el arma de fuego que en ese momento la víctima sostenía y usaba. De igual modo, en el mismo dictamen no hace mención ni señala las razones por las cuales arribó al hecho de que el arma funcionara correctamente, ya que solo menciona que procedió a la observación del indicio mediante el método deductivo. Esto da la posibilidad de que el arma se accionara sola. También la Fiscalía hace mención acerca del dictamen en criminalística realizado por el perito Alfonso Manzanares, perito en dactiloscopía, que arroja que en el arma de la víctima se encontraron 2 huellas pertenecientes a las del imputado, marcadas como indicio 4 y 5, pero estas no se localizaron en alguna de las partes que pudieran accionar intencionalmente el arma, ya que se localizaron en la parte posterior, es decir, en la culata. De igual modo, se encontraron 3 huellas más pertenecientes a la víctima, denominadas como indicio 1, 2 y 3, en la parte frontal de esta, es decir, en el cañón. Esto demuestra que la víctima estaba revisando el cañón del arma cuando ésta se accionó sola. Es por ello, su señoría, que con base en los datos previamente citados, esta defensa solicita la no vinculación a proceso al imputado el señor Felipe Loredo Ribamontán, ya que no cumple con lo estipulado en el artículo 19 constitucional con relación en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ya que se vulnera la presunción de inocencia. Asimismo, el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales
en su fracción tercera, ya que no se desprenden datos de prueba de que éste lo cometió o participó en su comisión. Es por ello que esta defensa reitera la no vinculación a proceso. Es cuanto, señoría. Su señoría, toda vez de que ya ha sido formulada la imputación, así como la vinculación a proceso, esta Fiscalía, con fundamento por lo previsto en los artículos 16, párrafo 14, 18, párrafo primero y 19, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como su correlativo, el artículo 158 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicita se imponga la medida cautelar de prisión preventiva a Felipe Loredo Ribamontán, misma que se encuentra establecida en los numerales 155, fracción 14 y 167, párrafo primero del Código Nacional de Procedimientos Penales. De acuerdo con la organización civil Observatorio Nacional Ciudadano, se debe tener en cuenta que nos encontramos frente a un delito que el mismo artículo 19 constitucional considera se debe ordenar la prisión preventiva de forma oficiosa, además de ser un delito irresoluble, que no en vano es frecuentemente utilizado como uno de los indicadores más importantes en cuanto a materia de crimen y seguridad se refiere. No estamos frente a una violación cualquiera, sino ante la privación de uno de los derechos fundamentales del hombre, el derecho a la vida, el cual no puede ser suspendido bajo ningún caso ni circunstancia, de acuerdo con lo previsto por el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como el artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Toda vez de que existe el riesgo de sustracción a la acción de la justicia por parte del imputado, es que esta Fiscalía, tomando como base la opinión técnica emitida por la Unidad de Medidas Cautelares para el Estado de México, la cual dio como resultado un nivel de riesgo medio para la consideración en la imposición de medidas cautelares, esta Fiscalía puntualiza los siguientes elementos con el fin de robustecer la solicitud previamente planteada. Iniciando por lo previsto en el artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales, precepto que nos establece los factores a considerar en el caso de que exista el riesgo de sustracción a la acción de la justicia. En su fracción primera nos habla del arraigo, es por eso que es necesario señalar que Felipe Loredo Ribamontán carece de un arraigo familiar, ya que a la fecha su estado civil es considerado como soltero y no tiene hijos. De la misma fracción primera se desprende la facilidad que tiene para abandonar el lugar donde debería de ser juzgado. Cabe resaltar que Felipe Loredo Ribamontán se ha desempeñado como gerente de diseño de la empresa Probiónicos de México S.A.D.C.B. Mismo trabajo por el que percibe una remuneración que bien puede ser suficiente para poder cubrir los traslados dentro y fuera del país. Esto teniendo como consecuencia la sustracción a la acción de la justicia fácilmente. Continuando con lo previsto por el artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ahora en su segunda fracción, esta nos habla del máximo de la pena que pueda llegar a imponerse en materia. El artículo 242, fracción segunda, del Código Penal para el Estado de México sanciona al delito materia de la presente imputación con una pena que va de los 40 a los 70 años en prisión. Es por eso que, derivado de ello, se considera que el conocimiento de la pena por parte del imputado puede influir en su comportamiento al decidir no quedarse a enfrentar el proceso. Asimismo, el artículo 170 constitucional, el artículo 170 del Código Penal de Procedimientos Penales nos habla del riesgo para la víctima, testigo u ofendido. En este, cabe resaltar que de la entrevista realizada a Pedro Alcántara el día 13 de enero del año 2015 se obtiene la descripción del carácter violento de Felipe Loredo Ribamontán, mismo que puede ser un riesgo para la seguridad de los testigos y para la ofendida, personas a las que el imputado conoce desde hace años y tiene los medios necesarios para poder localizarlos. Es por eso, su señoría, que esta Fiscalía reitera que se imponga la medida cautelar de prisión preventiva por ser esta la única idónea, necesaria y proporcional,
para garantizar la comparecencia del imputado durante todo el desarrollo del procedimiento, así como la de garantizar la seguridad de los testigos, víctimas u ofendidos. Misma medida cautelar que debe preponderar durante todo el procedimiento. Su señoría, con fundamento en el artículo 19 constitucional, 7.5 y 8.2 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, 9.3 y 14.2 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, además los diversos 153 y 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta defensa pide que no se imponga la medida cautelar de prisión preventiva que solicita Ministerio Público, puesto que no es idónea, necesaria ni proporcional para mi representado, el señor Felipe Loredo Ribomontán. Además de que ésta viola el principio pro persona y resulta ser la medida más lesiva que llegue a imponer el Estado. De ahí que resulta improcedente su imposición hacia mi defendido, porque si bien en lo previsto en los términos antes citados, señalan que el Ministerio Público solicitará la medida cautelar de prisión preventiva cuando otra no garantice la comparecencia del imputado durante el proceso, no garantice la seguridad de las víctimas u ofendidos y para evitar la obstaculización del procedimiento. En el caso particular, Ministerio Público no acredita el riesgo de sustracción a la acción de la justicia por parte de mi defendido, porque si bien en el informe de medidas cautelares que obra dentro de la carpeta de investigación, sí está garantizada su comparecencia durante el procedimiento, ya que éste cuenta con un domicilio habitual ubicado en calle Quiroga, número 40, Ciudad Satélite, Estado de México. Además de que trabaja como gerente de diseño en la empresa Probiónicos de México SADCB desde hace 7 años. En consecuencia, se puede decir que no puede salir de la ciudad, es decir, tiene un arraigo laboral. En dicho informe se menciona que es una persona metódica, inteligente, responsable y amable, lo cual fue verificado por las entrevistas realizadas a 2 de sus vecinas, la ciudadana Isabel Laureli y la ciudadana Sofía Rabrosco, como también la del director de Probiónicos de México, SADCB, por lo cual se infiere que mantienen una relación amable y cordial con el hoy imputado. Si bien este no tiene un núcleo familiar, pero sí mantiene relaciones sociales estrechas. Respecto a que mi representado puede sustraerse debido al máximo de la pena del delito que se le atribuye, esto carece de razón jurídica y viola el principio de presunción de inocencia, ya que no basta con solo imponer la amenaza de la prisión preventiva, sino también analizar los puntos como son el arraigo, el comportamiento después de la detención, entre otros. Como se ve en lo previsto de la tesis aislada de rubro, prisión preventiva justificada, bajo el argumento de la pena a imponer por el hecho delictuoso que se le acusa al imputado debido a la sustracción de la acción de la justicia y por la obstaculización del proceso, viola el principio de presunción de inocencia. Su comportamiento del defendido siempre ha sido cooperativo con las autoridades, no ha puesto resistencia y tampoco ha intentado evadir la justicia. Si bien en el momento que sucedieron los hechos, el mismo señor Felipe Loredo Ribomontán pidió auxilio al escuchar la detonación de arma de fuego. Por ende, es que esta defensa pide que no se imponga la medida de prisión preventiva. Bajo el principio de proporcionalidad, sería muy gravoso imponer esta medida, ya que como lo ha hecho ver esta defensa, mi defendido sí cuenta con un arraigo en este lugar. Así que privarlo de su derecho fundamental de libertad de tránsito sería una grave equivocación, su señoría.
además de que el Ministerio Público no acredita la necesidad de cautela. Y de acuerdo a la Corte Interamericana, en el caso Barreto Leiva contra Venezuela, esta es la medida más lesiva. Por eso esta defensa pide que no se imponga ninguna medida cautelar.